Hoy emocionado del salmo que debemos estudiar porque no sé cómo estudiarlo. Me dirán, vamos, después de 30 años de estar instruyendo la Biblia, resulta que en uno de los salmos más conocidos no sabe por dónde empezar. Pues ese es mi punto. Y les voy a contar por qué. El Salmo 23, al igual que el 91, diría yo, son porciones de la Escritura más conocidas por todo el mundo. No solo hablo de los creyentes, sino también de aquellos que no profesan nuestra fe. Por uno u otro medio se han visto en contacto con estos dos salmos. No voy a establecer un orden de cuál es mejor que el otro, porque pienso que toda la Biblia está en el nivel de supremacía. Lo que hace diferencia son nuestros gustos o probablemente también el momento que estamos viviendo. Si el momento que estamos viviendo apela más a esa porción de la Escritura, claro que toma mucha más vida, pero todo gira alrededor de nuestros gustos y preferencias cuando nuestro Señor nos habla. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Les voy a contar el contexto para que me ayuden a orar y se sumen a esto. Empiezo por contarles que cuando yo preparo un sermón, siguiendo las normas de la homilética, por supuesto que lo primero que hago es leer la Biblia una o dos veces en la porción que nos corresponde, busco pasajes paralelos directo en la Biblia y luego concluyo si hay algunos versos o parte del contexto que debo compartir. Inmediatamente después voy a mis maestros referentes. Luego voy a una enciclopedia, ocupo dos, el Mundo Hispano, sobre todo. Estas enciclopedias son más bien comentarios de distintos maestros compilados en un solo libro que me permiten navegar por ese océano que esos grandes ya navegaron. Ellos resumen sus estudios y pues eso me da a mí mayor amplitud de criterio. Después de hacer todo eso, y claro está, haber orado, pues entonces construyo el sermón que comparto con ustedes. Y eso lo hago, si no en todos, casi en todos los estudios. Así es que sin ningún afán de parecer lector, son 4 o 5 libros simultáneos que tengo que estar consultando por cada sermón. No es que los leo completos, leo la parte que nos corresponde. Bueno, el problema es que al llegar al Salmo 23, tengo, además de los libros que siempre leo, 1, 2 o 3 o 4 libros más de buenos autores que me enseñan al respecto, y debo confesar algo pidiéndole la disculpa a todos los maestros que antes pude citar desde el púlpito. Y voy a decir sus nombres y sus libros o sus comentarios al respecto del Salmo 23: Wiersbe, MacArthur, Swindoll y otros como ellos. Después de leer a Philip Keller, sus comentarios me parecen insípidos en el Salmo 23. Y no dije que no sean buenos, solo dije que, y lo voy a ilustrar así, es como si vamos a un restaurante de comida buffet
Y todo son platillos exóticos, carísimos. Y usted dice, ojalá mi estómago fuese el de un joven de 20 años para degustarlos todos. Bueno, algo así. Y al final digo, no, pues ya tengo 52 y mis enfermedades, así es que solo puedo degustar uno de estos, voy a tomar el mejor. Porque todos los demás me parecen insípidos. Y eso me pasa cada vez que voy al Salmo 23. Me parece insípido todo lo demás porque hay un pastor, un maestro, que escribió al respecto, que a mi gusto me sustenta, me edifica. Lo leo una, otra y otra vez y siempre estoy siendo ministrado por el Señor a través de este predicador. Entonces dije, ¿qué hago? Mientras estaba pensando y orando en eso, vino otro pensamiento que quiero compartirles. Estamos a casi 4 meses de terminar, septiembre, octubre, noviembre, sí, menos de 4 meses de terminar el año. Y eso significa que estamos a muy pocos días de terminar de leer la Biblia por completo. Los que estuvieron con este servidor, los que me acompañaron, bueno, en pocos días podremos decir con mucha gratitud y satisfacción, leí la Biblia completa. Sabemos que fue parte del periodo pandémico, el leer la Biblia completa. También sabemos que fue en esos días que llegó quizás para quedarse, no estoy seguro, el programa del club de lectura, que algunos de ustedes se suman, si no cada noche, de vez en cuando. Si solo se tratara de la iglesia local de ustedes, probablemente yo ya habría desistido del club, del programa cada noche. Digo probablemente porque he visto cierto desinterés y desazón. Y pues a lo mejor no es vuestra culpa, están muy ocupados y ya con los estudios de miércoles y domingo, pues consideran que su nutrición es suficiente y quién yo para juzgar. Sin embargo, son no pocos los que se conectan de otros países, nos escriben e insisten que ellos se están alimentando y que ellos su estudio es a través de eso. Así es que eso me ha empujado y motivado a continuar. Pero en pocos meses se acabó. Y la pregunta es, ¿y qué voy a hacer? ¿Empiezo de nuevo? ¿Pongo más carga en cuanto a volumen? Es decir, la meta, ahora no vamos a leer la Biblia en 2 años, sino que en 1 año. No estaría mal, sería una muy aplaudible meta desde donde yo lo veo, pero si tomo en cuenta a los que recién se suman, que con un capítulo se duermen, quizás no es buen plan. Sumado que la lectura de los libros afines para mí también ha sido de mucha edificación. Entonces he estado pensando que quizás debería empezar por semana en el club tener discusión de libros afines, inmediatamente después de terminar la Biblia, claro está. Libros como este, que por supuesto están inspirados en la Biblia, que este servidor los leyó ya y que sé que tienen una implicación directa en mi vida espiritual y en la de muchos de ustedes que ya los leyeron, y si no muchos, algunos. Y que eso podría edificar a muchos más, pero todavía no lo he decidido, no estoy seguro.
Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con el estudio? Bueno, que hoy voy a hacer un ensayo. Y el ensayo se me ocurrió precisamente, ¿y cómo voy yo a predicar el Salmo 23 plagiando ideas de Keller si me gustaría plagiar todo su libro? Que de hecho lo he ocupado en cantidad de sermones, ilustraciones, pensamientos o perspectiva doctrinal, la he sacado a mi antojo y colocado en distintos sermones. Pero ahora que es el Salmo 23, pues ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a decir? Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes buscan cualquier comentario, cualquier predicador, cualquier maestro, nada me faltará. De inmediato hacen relación a nada me sobrará. Y hacen relación al hecho de que Dios no está prometiendo que nunca íbamos a pasar momentos de dificultad, pero cuando leemos el contexto de este predicador, descubro que estoy pero tan superficial del sentido correcto, que por eso digo, me parece insípido. Así es que hoy nuestro estudio va a ser estudiar el Salmo 23 en forma directa con algunos renglones, algunos pensamientos de este predicador, aplicarlos y que me sirva de paso de ensayo a mí y a ustedes para sugerirme y guiarme si a lo mejor es una buena idea que al terminar la Biblia pues pudiéramos seguir un programa como este. Pienso, creo que esto animaría a algunos más también a volverse autodidactas, a profundizar más en la Biblia. Si alguno de ustedes me dijo alguna vez, oiga pastor, es que usted lee más de lo que nosotros, no estoy cerca de esa satisfacción. De hecho, uno de esos mentores que sigo lee 300 libros por año. O sea, yo estoy bien lejos de llegar a ese nivel. Y Spurgeon leía creo que 20 por mes. O sea, estoy bien lejos. Y si alguno de ustedes también dice, pero es que usted lo disfruta. No. Yo disfruto hacer deporte. No es mi hobby leer. Mi hobby es hacer deporte. Y si después de hacer deporte me pregunta por alguna otra diversión, bueno, pasar tiempo con mi familia lo disfruto mucho. Así que esto no es mi hobby. Para mí esto es nutrirme. Para mí esto es necesidad. Para mí esto mejora mi nivel de vida. Me enfoca. Por supuesto, estoy refiriéndome a la palabra. Y ahora hago eco a otros libros porque todos son escritos de pastores que están instruyendo la palabra. Bien, con esa no muy buena introducción, pero aclaratoria, voy a invitarles a que vayan al Salmo 23, que sé bastantes lo conocen de memoria, pero para los que no, pues lo vamos a leer. Capítulo 23. ¿Listos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por favor, me acompañan a orar. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu nos abrace y que mientras estudiamos tu palabra nos instruyas y nos guíes. Señor, gracias también por este predicador Philip Keller, a quien creo firmemente ungiste su copa con aceite al punto de rebosar, y que pudiera ese rebozo ser compartido en nosotros. Guíanos mientras lo estudiamos y que nosotros podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús, amén. No sé si vamos a estudiar solo hoy el Salmo 23. Apenas vamos a ver 2 frases. No sé si eso será suficiente. Lo que el Señor vaya poniendo en mi corazón a través de ustedes. Debemos decir que históricamente ninguno de los maestros sabe si este salmo David lo escribió siendo un jovencito mientras trabajaba como pastor de ovejas, o lo escribió cuando era ya un viejo como rey pastor. Los que conocen dicen que las 2 posibilidades son buenas. Si me preguntaran a mí, diría, es probable que lo escribió siendo un jovencito, siempre y cuando asumamos de que, al igual que las profecías mesiánicas, el Espíritu de Dios tomó su pluma y escribió por él. Si ese es el caso, lo acepto. Ahora, si lo interpretamos como muchos otros pasajes de la Biblia, en donde está la vivencia del escritor, en donde Dios no anuló su personalidad, me niego rotundamente. ¿Por qué? Hay tanta profundidad teológica, práctica, que digo, ¿cómo un jovencito puede escribir algo tan enriquecedor en tan solo 6 versos? De ahí que me sumo a los que dicen, no, probablemente lo escribió ya en los últimos días, cuando pensó que él era más que un rey, el pastor de ovejas. Y cuidado, porque él no se pinta como pastor en el Salmo. Él se pinta como oveja. Él trabajó como pastor y luego fue rey pastor, pero en el Salmo él se pinta como una oveja, no como un pastor. ¿Y qué hace eso diferencia? ¡Wow! Mucha, ya la van a descubrir. También es importante recalcar que esto es parte de la trilogía del Cristo Pastor. Les expliqué en media semana que el Salmo 22, el 23 y el 24 dibujan, presentan a nuestro Salvador como el Cristo Pastor en el libro de los Salmos, no como Mesías príncipe. ¿Cuál es la diferencia? Mesías ungido, igual que un pastor, pero príncipe es alguien que viene a gobernar. Pastor no es alguien que viene a gobernar, es todo lo opuesto, es más bien casi el empleado del príncipe. Bien, en ese contexto debo ahora decirles por qué razón los demás maestros me parecen insípidos. Este escritor cuenta en los inicios de su libro, y voy a ir mencionando de forma literal las frases que crea debo leérselas. Dice,
Me crié y viví en África rodeado de sencillos pastores nativos cuyas costumbres se parecían mucho a las de sus contrapartes en el Medio Oriente. Eso significa que este pastor de una iglesia, antes de fungir como pastor de cristianos, fungió como pastor de animalitos, de ovejas. Me resulta sumamente familiar. Eso es decir en nuestro español, es mi vivencia. El romance, el sentimiento, la vida pintoresca de un pastor. Cosa que les puedo asegurar, la mayor parte de nosotros los citadinos no tenemos ni la remota idea. En Patmos tenemos 4 ovejitas que yo quise traerlas precisamente porque quería tener esa vivencia y les aseguro, no quiero cuidarlas. Son difíciles. Para colmo que dicen que están mezcladas. Así es que son medio cabra, medio oveja. Peor. En segundo lugar, cuando joven me gané la vida durante unos años, casi 10, como propietario y cuidador de ovejas. Así que sé de lo que estoy hablando, dice. Escribo como quien ha tenido experiencia directa con las ovejas en todas las fases del cuidado de estas. Ahora que soy un pastor, ahora que me llaman ministro laico, pues cada domingo me doy cuenta de la vida del rebaño, pero la del rebaño de Dios. Bien, con esa vivencia me es tan difícil ahora aceptar las ideas de los citadinos, debido a que no conocían con total certidumbre qué es vivir con ovejas. Bien, dice él, la mayor parte de lo que he leído respecto al Salmo 23, temo que lo han recubierto de pura imaginería sentimental, sin ninguna base real. Algunas ideas dichas son casi risibles. Él no está juzgando la doctrina, ni en broma, ni está tratando de postularse como mejor que otros maestros. Él insiste que es un pastor sin mayor capacidad académica. Solo dice que las aplicaciones las hacen con un sentimiento romántico totalmente pueril, fuera del contexto de cuidar uno de esos animalitos. Como el hecho de cuando usted ve a Heidi y piensa en Copo de Nieve y cree que va a abrazar a la ovejita y va a arrullarla. Bueno, le invito, vaya a Patmos y agarre a Copo de Nieve a ver si le dan ganas. No es cierto ese sentimiento romántico. De hecho, es cierto que la lana es suave, pero es tan saturada que lo primero que uno se imagina es que están llenos de piojos. Así es que póngasela cerca de su cabello. ¿Verdad? Ya les quité la gana, ¿no? Así es que con justa razón él está diciendo que no es la mejor interpretación. Bueno, dicho esto, vamos a las frases. La primera es, Jehová es mi pastor. Wow, ¿cómo va alguien a escribir tanto con una frase tan corta como Jehová es mi pastor? Aquí viene el punto. Se debe a que él establece que esa oveja llamada David dijo
Jehová es mi dueño. Cuando él puso, Jehová es mi pastor. Porque les advertí, se postula como oveja, no como pastor. Y como una oveja está diciendo, Dios es mi amo, Dios es mi dueño. Ahora, ¿a qué se refería eso? Ahora ocupo algunas de sus frases. Cuando un hombre o una mujer hace la sencilla y sublime afirmación de que Jehová es su pastor, en ese momento evoca en una profunda y práctica relación activa entre un ser humano y su hacedor. Ahora yo estoy diciendo, Jehová es mi dueño, es mi amo, le pertenezco. A eso se refiere como Jehová es mi pastor. Y no lo olviden, si Él es el dueño, el punto inicial es que el dueño hace con sus ovejas lo que mejor le parece. Y no le pregunta a las ovejas si están de acuerdo con el trato que el dueño les está dando. Así es que no piense, dice este escritor, en la imagen sentimental de la ovejita con Pedro cuidándola. Piense en que Dios tiene derecho sobre nosotros. Él nos compró y nos compró con su sangre, o sea, con un precio alto. Sigo. Cuanto más grande, más amplio, más majestuoso sea nuestro concepto de Cristo, más vital es nuestra relación con Él. Bueno, ahora lo estoy entendiendo de mejor forma. Yo soy parte de un rebaño cuyo propietario es Dios. Ya no puedo de forma vanidosa enorgullecerme de ser algo, si es que algo soy, porque finalmente soy parte de ese rebaño en donde nadie pregunta el nombre de las ovejas, sino todos preguntan sobre el dueño del rebaño. Prueba de ello es lo siguiente. Era exactamente, dice, como si se jactara una ovejita, un animalito, en voz alta, diciéndole a todos, miren, ¿quién es mi pastor? Ese es mi dueño, mi jefe, es el Señor. Cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, estamos diciéndole a todo mundo, Jesús es mi Salvador, mi dueño y mi Señor. Después de todo, sabía por experiencia que la suerte de una oveja depende siempre del tipo de hombre que la posea. La suerte de una oveja depende del pastor que la cuida. O sea, mi vida, mi suerte depende de mi Señor. Wow, esto significa que yo no estoy a la deriva. Esto significa que yo no debo preocuparme de tener suerte. Si finalmente voy a ocupar la expresión suerte, mi única suerte es que el dueño de ese rebaño decidió comprarme. Y no porque yo fuera una hermosa oveja. Ahora, piensen esto. ¿Para qué es una oveja? ¿Para que produzca lana? Sí.
para que produzca leche? Tal vez. ¿Para que produzca carne? Sí, también. Entonces es decisión del dueño del rebaño o trasquilarla o sacrificarla. Y mi privilegio sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Que Él es el dueño. ¿Me estoy dando a entender? El día que compré mis primeras 30 ovejas, mi vecino y yo nos sentamos sobre las polvorientas barandas que rodean los rediles y admiramos las selectas, fuertes, bien alimentadas, que ahora eran mías. Volviéndose hacia mí, me entregó un cuchillo grande y afilado y apuntó brevemente. Bueno, Philip, son tuyas. Tienes que ponerles tu marca. Yo sabía bien a qué se refería, dice. Voy no a leerlo, sino a explicarles. En cada rebaño, cada pastor de ovejas tiene que ponerle una marca en la oreja, pero eso es doloroso, hay que cortarlas. Parecido a lo que nosotros conocemos en el ganado vacuno con respecto a la marca de hierro. Bueno, en este caso es horadarles la oreja. Sigo. Pero de nuestro mutuo sufrimiento, dice mutuo sufrimiento porque las acababa de comprar, eran hermosas y él en su vida había usado un cuchillo para cortar a nadie y menos quería cortar a sus propias ovejas. Así es que esto iba a ser doloroso para la oveja y para el nuevo dueño de esas ovejas. Pero de nuestro mutuo sufrimiento quedaba una marca indeleble para toda la vida. Y era necesario que esas ovejas recordaran ellas que portaban mi marca. Y también era necesario que los demás rebaños supieran que yo era su dueño. Bueno, esto tiene un increíble paralelismo. Ahora vamos a la parte doctrinal. Cuando un esclavo de cualquier casa hebrea escogía por su propia voluntad hacerse miembro de un hogar, esto lo recuerdan todos, ¿verdad? Nuestro Señor ordenó a Moisés que la esclavitud no era para el pueblo hebreo, que sin embargo, como venían de la esclavitud egipcia y el sistema corrompido ensuciaba a muchos, entonces Moisés se vio obligado a legislar. En esa legislación se estableció que cada cierto periodo se abolía por completo y ya nadie era esclavo. Las deudas eran condonadas, pero habían algunos esclavos que decidían seguir siendo parte del sistema. ¿Por qué? Porque los patronos los trataban bien, porque les pagaban bien, les mostraban cariño, respeto, no les explotaban. Y ellos decían, ¿qué voy a ir a hacer yo como hombre libre si aquí soy un hombre libre? Tengo casa, tengo comida, tengo trabajo, los patronos me respetan, incluso me muestran cariño, amor. ¿Qué salgo yo a hacer fuera? Bueno, la ley decía, sí puede quedarse, pero tiene que horadarse la oreja y ponerse un arete, para que así la ley, al verle, no cuestiona
a su amo, sino que de forma pública, allí está la marca. Usted ha decidido voluntariamente seguir trabajando para ese buen amo. Así es que, lejos de la marca ser discriminativa, vergonzosa, lejos de ser un rótulo que dice, soy esclavo, era más bien un orgullo, tanto para el empleado como para el empleador. ¿Por qué? Porque todo mundo debía decir, wow, debe ser un buen hombre el empleador. Y este debe ser un buen empleado, porque de buena gana el empleador ha decidido quedárselo. Así es que la marca, lejos de ser humillante, era más bien digna. Sigue. De igual forma, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una marca. Pero la marca que ahora nosotros usamos es la marca de la cruz, la cual debería identificarnos siempre. La pregunta es, ¿nos identifica? Porque no olviden que la cruz, bien hacen aquellos de ustedes que la están portando con cierto orgullo y las mandan a hacer de oro, pero entienden que esa marca significa sufrimiento mutuo. Entienden que esa cruz significa que el dueño de ese rebaño tuvo que sufrir, que tuvo que sangrar a su propio hijo para poderla comprar a usted, y que al usted usarla como una marca indeleble le identifica a decir con orgullo, Jehová es mi pastor. Y que ya sea que Jehová quitó o Jehová dio, sea para siempre Jehová bendito. ¿Lo entiende? Bueno, sigue. Es trágicamente cierto que muchas personas que nunca se han puesto de veras bajo la dirección y gobierno de Cristo aseguran que Jehová es su pastor. Es vergonzoso. Parece que tienen la esperanza solo con decirlo. Parece que quieren disfrutar los beneficios del cuidado de ese pastor. Pero se les olvida el precio de renunciar a su propio modo de vida, voluble y sin sentido, para ser parte del rebaño de ese pastor. Bueno, eso significa que el portar la cruz en el cuello o decir el salmo de memoria o decir soy cristiano, en realidad no nos vuelve cristianos. No se puede ser de las dos formas, o le pertenecemos o no. Jesús nos lo advirtió. Vendrían muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero Él dirá, no los conozco, no son de mi rebaño. Cierra el capítulo de esa frase con estas preguntas. ¿En serio le pertenecemos? ¿De veras reconocemos el derecho que Él tiene sobre nosotros? ¿Notan que esa es la razón por la que muchos no quieren rendir su vida a Jesús?
porque no quieren pertenecerle a su señorío. ¿Respondemos a su autoridad? ¿Le reconocemos como dueño? ¿Nos sentimos realizados y libres? Dependiendo de nuestra respuesta a esas preguntas, entonces ahora les podría invitar que aquellos de ustedes que se consideran parte del rebaño de Jesús dijeran con propiedad: Jehová es mi pastor. Los que no han sido fuertemente confrontados, Y razón tienen si al salir de acá se dicen a sí mismos: por eso es que yo no quiero aceptar a Jesús. Exacto. Usted es renuente al señorío de Cristo en su vida. Bueno, este es un capítulo apenas. Sorprendente, ¿no? ¿Cuánto de una frase? Yo he resumido en 5 renglones 22 páginas de la expresión Jehová es mi pastor. Vamos a una segunda. Les dije que con suerte abordábamos 2. Jehová es mi pastor, ¿qué sigue? Nada me faltará. Bueno, el concepto principal es de no faltar el cuidado, el manejo y la atención adecuada a una oveja. Pero en un segundo sentido, es la idea de estar perfectamente satisfecho con el cuidado de ese buen pastor. Una de las falacias comunes de los cristianos de hoy es la afirmación de que si un hombre o una mujer está prosperando materialmente, esto es señal de la bendición de Dios sobre su vida. Pero eso es mentira. Aquí no dice que la oveja va a prosperar materialmente. Dice: nada me faltará. No, todo me sobrará. Debe ver su jornada sobre este planeta como un breve interludio durante el cual bien puede haber alguna privación en el sentido físico. ¿Por qué? Por decisión del pastor. Pero en medio de esa dificultad puede decir orgullosamente: nada me faltará, o no careceré del cuidado y la dirección experta y amorosa de mi dueño. A fin de cuentas, el bienestar de cualquier rebaño depende completamente de la administración del dueño. Voy a repetir esto porque me quiebra mi espíritu. De vez en cuando yo me angustio de qué puede pasar si yo falto con aquellos que amo y que es mi privilegio cuidar. Y digo: wow, ¿y cómo van a resolverlo? Especialmente porque de vez en cuando hago cosas en donde no sé si yo no estoy, ellos podrían seguir esas cosas que yo he hecho. Un simple ejemplo, por algunos si está divagando y diciendo que habla el pastor. Bueno, yo amo vivir en el campo, mucho, y por eso vivo fuera de la ciudad. Pero si yo no estoy, mi esposa y mi hija pequeña podrán,
mis papás, a quienes tengo el privilegio de que están en la misma propiedad, ¿podrían a los 80 años? Probablemente no. Necesitarían vivir en un lugar más céntrico, en donde todas sus necesidades estén a la mano. Y si yo falto, ¿qué van a hacer? Bueno, yo creo que todos los papás o mamás también se hacen ese tipo de preguntas, a no ser que se hayan considerado eternos últimamente. Pero si así se sintieron, les recuerdo que el virus hoy está más bravo que nunca. Así es que necio es que nos consideremos eternos, ¿no? Después de leer esto siento tanto alivio porque mi familia también son ovejas de mi pastor. ¿Y quién es el responsable del cuidado de ellos? Y también de mí. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Wow. ¿Notan cómo ahora todo toma sentido? Enorme sentido. Porque es Él quien en realidad cuida de nosotros. Y si ese es el caso, no tenemos mucho de qué preocuparnos, ¿no les parece? Dice, ¿y qué si sus ovejas les faltaba? Ahora va a hablar sobre, él empezó a comparar su rebaño con el de otros rebaños. No porque necesitaba compararlos, es que así son en las campiñas los rebaños. ¿Y qué si a sus ovejas les faltaba hierba verde, agua fresca, sombra, seguridad, amparo de las tormentas? Como a su vecino que las descuidaba terriblemente. ¿Y qué si necesitaban alivio de las heridas? No podía mirar a esas pobres ovejas sin que me viniera a la mente que aquel era un cuadro exacto de la forma en que esos perversos capataces, que son el pecado y Satanás. Les explico el contexto. Como él estaba aprendiendo y quería ser el mejor pastor para que sus ovejas produjeran, pues entonces aprendió cómo cuidarlas, y los expertos le dijeron que una de las cosas más importantes en el cuidado de las ovejas es buen pasto, buena comida. Así es que él tenía sus hectáreas como si fueran un jardín, de modo que sus ovejas comieran ricos manjares todos los días. Se preocupaba para que jamás hubiesen pequeños promontorios en donde el lodo se acomodara y parecieran fuentes de agua, porque ese es el ambiente propicio para bacterias. Y las ovejas, que no son muy diligentes, pues iban a beber agua de esos pseudofosos contaminados. Así es que él mantenía su jardín hermoso, pero en su horizonte veía a su vecino que le importaba un comino sus ovejas, que de hecho ni siquiera eran de él, sino que él había conseguido un buen negocio. Venían algunos locales que no tenían suficiente terreno y le decían que le iban a pagar para que sus ovejas estuvieran en su tierra. Y él decía, sí, yo las cuido. Pero eso era falacia. No las cuidaba nada. Él las dejaba a sus anchas. Maleza, cizaña, veneno, lodo. Sus ovejas terriblemente mal cuidadas. Dice Keller,
Ese es exactamente lo que Satanás y el pecado hacen con las ovejas. Las deja que caminen a sus anchas, que coman basura, que pongan en su mente veneno, que se contaminen y que sean miserables, porque no tienen el pan de vida. Pero esto, voy a correr porque el tiempo se fue. ¿Les he aburrido? Bueno. 2 despertaron, sí, pero ya era tarde. Dice, tuve una vez una oveja que voy a mencionar a una de esas ovejas que está dormida. Tuve una vez una oveja que retrataba con precisión una persona de este tipo. ¿De cuál tipo? Ahorita la describo. Su cuerpo era de hermosas proporciones, fuerte complexión, excelente capa de lana, su cabeza limpia, alerta, provista de brillantes ojos. Paría corderos robustos, se desarrollaban con rapidez. Pero a pesar de todos esos atributos tenía una falta bien pronunciada: inquieta, inconforme y huidiza. ¿Notan algún parecido en estas descripciones? Tanta lata me dio que llegué a llamarla Doña Callejera. Don Calle y Doña Callejera. El Don Calle es mío. Esta sola oveja me producía más problemas que todo el rebaño junto. No era que le faltara pastura. Mis campos eran mi alegría, mi delicia. Mi oveja del distrito tenía mejores pastizales. Me da mucha vergüenza lo que voy a decir, pero lo digo para los que son pastores de las misiones y de las iglesias filiales, o que nos escuchan de otras iglesias y sus pastores me escriben de vez en cuando y me dicen: pastor, gracias por esa idea. Cuando yo leo esto, quisiera pensar que ustedes, los predicadores, y yo pensamos como este hombre, que nuestros campos no son nuestra alegría y nuestra delicia, y que nos esforzamos para que nuestros pastizales sean los mejores. Está hablando de prepararnos para instruir. Eso es lo que le está diciendo, porque si la Biblia es el pan de vida y nosotros comemos, nos alimentamos espiritualmente, pues obviamente nuestro trabajo como predicadores es preocuparnos para que nuestros campos sean ricos y que quienes van a alimentarse pues lo disfruten. El problema es que Don Calle y Doña Callejera tenían un vicio fijo. Sencillamente nunca les satisfacían las cosas como estaban. A menudo, al forzarse se esforzaban para cruzar la brecha en la cerca e irse al lado de mi vecino. Cada vez terminaba paciendo allí en un lugar árido, gris, seco y de bajísima calidad. Me he estado preguntando si debo decir esto o no. Sí, lo voy a decir, porque de hecho ahora estoy ocupando otro predicador para que no parezca ningún tipo de vanagloria. Les tengo que preguntar, porque es algo que yo me he preguntado siempre. Después de leer la Biblia y estudiarla verso por verso, libro por libro, ¿pueden encontrar algo mejor que ese método? ¿Tendría sentido? De hecho, cuando he viajado y me ha tocado sentarme a escuchar en alguna iglesia, me cuesta tanto trabajo tomar el hilo de lo que están diciendo, aún en las que son verso por verso, porque ya van a la mitad.
Y si el sermón es bueno, me digo a mí mismo, wow, cómo me hubiera gustado empezar desde el capítulo 1 con este orador. Entonces aquellos que de pronto dicen, no, me muevo, asumo que se están moviendo a un mejor pastizal, en donde hay un método de estudiar la Biblia que les va a nutrir mejor que verso por verso, libro por libro. No dije el predicador, dije verso por verso, libro por libro. Pero si no es así, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué andan buscando? O son don Calle y doña Callejera, ¿verdad? Dice, nunca aprendía la lección y seguía traspasando cercas. Solo ella hiciera ya en sí lo malo, era malo. Tenía bastante yo con buscarla, traerla de nuevo, perder mi tiempo y descuidar a otros corderos. Pero el asunto es que enseñaba a sus corderos las mismas mañas. Y para colmo, otros seguían su ejemplo. En poco tiempo empezó a conducir a un montón de callejeras y doncalles por los mismos hoyos y por las mismas sendas peligrosas. Después de soportar su maldad durante un verano, con mucha tristeza llegué a la conclusión de que para salvar al resto de la majada de esa intranquilidad había que eliminarla. Yo no podía permitir que una oveja obstinada y descontenta arruinara el funcionamiento de todas las ovejas. Fue difícil. Yo la quería tanto como a las demás. Su fuerza, su belleza, me encantaban. Una dolorosa mañana tomé el cuchillo y la destacé. Su profesión de traspasadora de cercas quedó truncada. Era una oveja que, a pesar de todo lo que yo había hecho por darle la mejor atención, siempre quería algo más. No era como la que dijo, Jehová es mi pastor. Esta andaba buscando más que eso. Ella no dijo, nada me faltaba. A ella siempre le faltaba algo más. Cierra Keller diciendo, esta es una seria advertencia para el cristiano carnal, apóstata, cristiano a medias, el que llega por ratos, el que se duerme, ese lo puse yo. El que quiere sacar lo mejor de los dos reinos. Tenga cuidado, de un momento a otro, quizá el pastor de ovejas decida cortarle de tajo. Wow. Espero no sea ni su historia ni la mía. Por cierto, quienes van a preguntar, se llama Philip Keller y el libro se llama La vida en el redil. No lo tenemos aquí y no sé si está en internet. Oramos. Señor, gracias por tu palabra.